Buenas tardes, maestra y compañeros. Mi nombre es Carla Guadalupe Martínez Benítez del primer semestre del Grupo F y el día de hoy les traigo una historia de Gabriel García Márquez que se llama La triste historia de Cándida Heréndira y su abuela desalmada. Esta es una obra escrita por García Márquez en 1972, pero fue publicada en 1974. En esta obra, los principales personajes es Heréndira y su abuela. Heréndira era una adolescente de 14 años que estaba bajo la tutela de su abuela paterna, ya que su padre había fallecido, su padre se llamaba Madis, y no se sabía nada sobre la madre de Heréndira. Heréndira se encargaba de las labores domésticas en la casa lujosa de su abuela y también del cuidado de ella. Todo inicia con el viento de su desgracia. Un día que Heréndira estaba bañando a la abuela, se dieron cuenta que hacía demasiado viento, que era como temporadas de viento. Comenzaron a platicar y la abuela le comentó a Heréndira que había tenido un sueño de que le llegaba una carta que se decía que eran malas noticias y más porque la abuela le había dicho a Heréndira que en su sueño era día jueves, pero Heréndira, para querer tranquilizarla, le dijo que no se preocupara, que ese día nunca llegaría. Como ya les había mencionado, Heréndira era la que se encargaba de todas las labores domésticas de la casa y terminaba muy agotada, aparte de que se encargaba de la abuela y siempre era decirle sí a todo lo que la abuela le pedía. Un dato es de que Heréndira era sonámbula y en veces realizaba estos trabajos dormida y pasaban pues accidentes de que se le rompían cosas, se le tiraba la comida, cosas así. Un día que Heréndira terminó exhausta por las labores domésticas, simplemente se fue a su cuarto, pero llevaba un candelabro en la mano, un candelabro que dejó encima de su mesa y como estaba demasiado cansada, llegó, se acostó y no supo nada más, se quedó profundamente dormida. Es ahí donde entra el viento de su desgracia, ya que hacía tanto viento que tambaleó el candelabro y comenzó a incendiarse todo. Al día siguiente, solo unas pequeñas gotas de lluvia eran las que apagaban los últimos restos de ceniza. Los pueblerinos se dieron cuenta y ayudaron a sacar algunos restos de las cosas que estaban bajo las cenizas, que en realidad no era nada casi, porque pues todo se había quemado. Y la Heréndira le dijo a la abuela que pues la disculpara, ¿no? Y la abuela le dijo a Heréndira que tenía que pagarle, que ahora estaba en una deuda con ella y no le alcanzaría todo lo que le quedaba de vida para pagar todo lo que se había quemado. Entonces, en el pueblo en el que ellas vivían, había un viudo que, por la complexión de las niñas, les ponía un precio para su prostitución. La abuela comenzó a negociar con el viudo y quedaron en que le pagaría 200 pesos por la virginidad de Heréndira. El viudo pues aceptó, la abuela también. Heréndira pues era la única que no aceptaba esto porque literalmente era violarla. El viudo la llevó a su cuarto, la golpeó cuando Heréndira se opuso y ella no le quedó más de otra más que dejarse ser violada, tristemente. Y desde ahí comenzó el negocio que su abuela tomó. Comenzó a prostituirla y como era joven y era bella, pues pagaban dinero por ella demasiados pueblerinos. Cuando en el pueblo en que ellas vivían ya no quedaba ningún pueblerino más, se la llevaron a la abuela, pues se la llevó a otro pueblo y se encargó de maquillarla, vestirla bien y de hacerle publicidad en ese pueblo para que toda la gente, más que nada los hombres, fueran a visitar Heréndira y pues pagar por los servicios. Le estaba yendo muy bien Heréndira, ya que había filas y filas de hombres y la abuela estaba tan feliz porque recibía mucho dinero y solamente se encargaba de eso y de acomodar a los hombres y todo eso. Heréndira, pues como era la que trabajaba a través de esta prostitución, terminaba muy cansada de atender a tantos clientes, pero la abuela pues simplemente no le hacía caso y le decía que se tomara algo y que se fuera a dormir. Tristemente, pues no le ponía atención a Heréndira y Heréndira se sentía en deuda con ella. Después de esto, los rumores de que Heréndira era explotada sexualmente llegó a manos del poder y la metieron a un convento de monjas, obviamente, en el cual Heréndira pues se podía decir que estaba mejor, pero ella no quería estar ahí. Ella simplemente quería salir, a pesar de lo que la abuela le hacía,
quería estar con su abuela para justamente terminar de pagar la deuda. Erendira logró escapar de ese convento y regresó con su abuela, y su abuela la puso otra vez a trabajar en lo mismo, prostituyéndola. Y un día conoce a Ulises. Ulises era un joven que no había tenido relaciones sexuales con ninguna mujer y se enamoró de Erendira en cuanto la vio, ya que era muy bonita. Se coló a la casa donde Erendira trabajaba, en la habitación de ella, y Erendira le dijo que ya no tenía servicio hasta el día siguiente y que pues se formara para ser los primeros de la fila y pues que lo pudiera atender, pero Ulises en realidad no tenía dinero. Entonces platicó y platicó con Erendira durante esa y varias noches, y pues es ahí cuando Ulises se enamora de ella y decide ayudarla a escapar, haciéndole atentados a la abuela para deshacerse de ella y Erendira pudiera ser libre. Realizaron tres atentados. El primero fue que le echaron demasiado veneno a la comida de la abuela y para que ella pues se muriera intoxicada, pero no pasó. O sea, con la cantidad que le echaron se suponía que no iba a sobrevivir, pero la abuela no le pasó nada. El segundo atentado fue cuando a la abuela le gustaba tocar el piano, entonces la abuela iba a tocar un poco de música y llenaron el piano de explosivos, obviamente haciendo que explotara, pero simplemente se vio una gran luz que salía de la casa, pero la abuela siguió como si nada, intacta. El tercer atentado, que fue el último que habían planeado, fue que la atacaran directamente con un cuchillo. Entonces, cuando la abuela se dio cuenta que Ulises le iba a hacer este atentado, le dijo que se había vuelto loco y que por favor no. Entonces comenzaron a forcejear y Ulises con varias apuñaladas la mató. Erendira en ese momento robó un oro que ya tenían planeado que era de la abuela, agarró el chaleco de oro y se salió para escapar. Ulises, como ya no tenía fuerzas, al momento de salir detrás de Erendira, le gritaba, pero Erendira no dejaba de correr, no paraba de correr y se fue a la orilla del mar, cruzando el desierto y todo, y Ulises quedó rendido, agotado en la orilla del mar. Y fue cuando los indios y todos se dieron cuenta de lo que había hecho y simplemente Erendira escapó y es ahí donde Ulises y ninguna persona más volvió a saber de Erendira. Y así es como termina este cuento de Gabriel García Márquez, con ese final tan inesperado para mí, pero léanlo y me dicen qué opinan ustedes.